tal? Muy buena tarde, amigas y amigos de Grado Cero. Nos encontramos el día de hoy en un evento sumamente especial, que es el 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Y nos encontramos con un invitado de lujo, con el doctor Emilio Rabasa Gamboa, quien es representante permanente de México ante la OEA. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias y gracias por este espacio. Perfecto. Bueno, empezando en el contexto en que nos ubicamos en estos precisos momentos, ¿qué opinión le merece a usted el que la Comisión Interamericana haya retomado estas sesiones itinerantes, como lo hace la Corte Interamericana, para poder difundir el sistema interamericano de protección de derechos humanos ante la población general de los Estados de las Américas? Me parece un hecho trascendente por muchos motivos, pero fundamentalmente por dos. En primer lugar, espero que esto ya termine un debate que resultaba prácticamente eterno e incansable sobre si la comisión debía salirse de su sede, que es Washington, o no. Que es además la sede donde debe de estar la Secretaría Ejecutiva conforme a la Carta de la OEA, y sacarla implicaba una reforma a la OEA, además de que un muy probable debilitamiento de la Comisión. Entonces, hacerla itinerante es una forma de responder a ese debate y llevarla a otros países, además de las sesiones que tenga allá. Y el segundo motivo por el cual juzgo que es muy importante es porque de esta manera se acerca más a la gente, se acerca más a la sociedad civil, se acerca más a los países. Hay que recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se limita nada más a la atención, como las sesiones que estamos presenciando aquí, de las peticiones de los casos individuales. También tiene una labor educativa, tiene una labor cultural, tiene una labor de difusión y de promoción de los derechos humanos. También dicta medidas cautelares, también firma convenios como el que firmó con nuestra máxima casa de estudios de la UNAM para apoyar una cultura de derechos humanos, y todo eso también lo hace cuando visita a un país. Por ejemplo, el primer día de las sesiones de esta comisión, en esta ocasión, se reunió con más de 300 representantes de organizaciones no gubernamentales que vinieron a hacerle sus planteamientos. Entonces yo creo que sí es fundamental esta visita en México, es fundamental que además se haya escogido a México, y no es casual el que lo hayan hecho, porque es una señal muy clara del apoyo que, a partir de la reforma, sobre todo que mencionaste, de la Constitución, del artículo primero, que equiparó a los tratados internacionales con las normas constitucionales, y sostuvo el principio pro persona, ha transformado la posición del Estado mexicano sobre los derechos humanos, y una manera muy palpable de demostrar que México es hoy en día el líder en el apoyo al sistema interamericano de derechos humanos es esta visita de esta comisión en la Ciudad de México. Doctor, sabemos que México es un país muy interesado en la cuestión de los derechos humanos, y también sabemos que es muy participativo en las cuestiones de la OEA y en los organismos internacionales. Pero actualmente, ¿cuáles son las metas que se ha puesto México con la cuestión de derechos humanos hacia el futuro? Bueno, por lo que hace al ámbito internacional, que es al que me he estado refiriendo, no al ámbito nacional, por lo que hace al ámbito internacional, que es en el que me toca desempeñarme, ¿no? Los retos que ahorita presenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en los cuales México está trabajando de la mano con la Comisión y otros países, son tres. En primer lugar, el problema de la universalización o universalidad, si así se quiere o prefiere, de los instrumentos jurídicos de derechos humanos. Solamente 7 países, México incluido, los han suscrito todos, de 35 que integramos la OEA. Hay 23 países que han suscrito la Convención Americana, pero 12 que no lo han hecho. Entonces, todavía no se ha universalizado la instrumentalización de las cartas de los derechos humanos. Eso es un reto. Necesitamos hacer de un sistema que nació en Bogotá con los padres, digamos, de la Carta, que ahora se convierta en un sistema para todo el continente
sin reservas. Acabamos nosotros de retirar incluso hace unas semanas varias reservas, algunos de estos instrumentos internacionales, con lo cual prácticamente somos Estado parte en todos ellos. Ese es, por ejemplo, uno de los grandes retos en donde estamos trabajando. El otro es en el problema del financiamiento. La Comisión Interamericana y la Corte, los dos pilares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, satisfacen sus necesidades de administración y de operación con dos fuentes. Uno es el presupuesto regular, producto de las cuotas de los Estados miembros, y otras son las aportaciones voluntarias. El hecho es que hasta el momento el presupuesto de ambos órganos está más o menos 50-50% financiado por estas dos fuentes, o por el fondo regular o por recursos adicionales que aportan voluntariamente los estados. Esto crea ciertas debilidades al sistema, porque que el 50% esté dado por recursos voluntarios, que como su nombre lo indica, son voluntarios, pueden o no darse o mantenerse el siguiente año, deja al sistema con cierta fragilidad. Entonces, lo que tenemos que lograr es que aseguremos su operación financiera mínima con el fondo regular. Adicionalmente, si se puede contar con recursos voluntarios, qué bueno, eso contribuirá a expandir sus programas, pero tenemos ya asegurado su funcionamiento. Y cuando digo funcionamiento, no nada más para 2 sesiones ordinarias al año, la de primavera y la de octubre. Lo que buscamos es que ya sesione permanentemente, tanto la Comisión como la Corte. Eso requiere recursos y en eso estamos trabajando. Y México, que hoy en día tiene la presidencia del proceso de reforma de la OEA, que se conoce como Visión Estratégica, le ha puesto especial empeño en atender la cuestión del financiamiento del sistema interamericano, como uno de los grandes pilares de la OEA. Y el tercer reto, en el que también estamos trabajando, es en el que aseguremos el cumplimiento de las resoluciones de la Comisión y de la Corte. Sean resoluciones vía recomendaciones de informes de fondo de la Comisión, sean resoluciones de medidas cautelares, sean resoluciones de la Corte Interamericana. Lamentablemente, no todos los países, una vez que se adopta una resolución, la acatan o la cumplen. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, del caso de Estados Unidos. La Comisión Interamericana emitió una clara medida cautelar en el caso Avena de la ejecución en Texas, para que la detuvieran, ¿no? Porque hay claras violaciones en términos de, entre otros, asistencia consular. No la acató Estados Unidos. No se siente vinculado por esa resolución. Entonces ahí tenemos un problema, ¿sí? Y Estados Unidos no han suscrito tampoco la Convención Americana de los Derechos Humanos. No obstante que en su discurso incluyen siempre el tema de los derechos humanos. Bueno, ese es un área de trabajo en donde tenemos varios Estados miembros que somos Estados parte de estos instrumentos que trabajar de la mano con la Comisión para universalizar los instrumentos, asegurar su financiamiento y asegurar el cumplimiento de sus decisiones, tanto de la Comisión como de la Corte. Entonces sí tendríamos un sistema ya en etapa de plena madurez. Señor embajador, usted había mencionado hace unos momentos que lo que busca como tal la reforma que se quiere hacer al interior de la Organización de Estados Americanos, que lidera México, es lo que usted había mencionado, que la Corte puede sesionar de forma permanente igual que la Comisión, entre otros aspectos. Pero también había señalado uno que me llama la atención, que haya una adecuada recepción y cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones, incluso sentencias, tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente. ¿A qué atribuye usted el hecho de que los estados, que son parte de esta comunidad internacional, de este organismo regional, no acaten estas recomendaciones? ¿A qué usted a qué lo atribuiría? Habría que analizar caso por caso. No hay una regla general o una explicación general, aparte del hecho de que, como todos lo sabemos, el derecho internacional no cuenta con el grado de centralización con que cuenta el sistema jurídico nacional para que se cuenten con mecanismos de hacer efectivas las resoluciones de sus órganos
sean jurisdiccionales o en este caso colegiados, pero que emiten también resoluciones. Entonces ahí tenemos un problema como se tiene también en otras áreas del derecho internacional, en cuestiones de guerra, de paz, de comercio, etcétera. Pero además, pues sí están las circunstancias políticas especiales de algunos países que aducen como excusa para cumplir o no cumplir, o cumplir parcialmente las resoluciones, sea de la Comisión o de la Corte. Algunos señalan que contravienen normas de su orden jurídico interno, otros señalan que no tienen la viabilidad política para acatarlas, etc. El hecho es que si queremos fortalecer un sistema jurídico como es el de la Comisión y el de la Corte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tenemos que asegurarnos que contemos con mecanismos que hagan que se cumplan con las resoluciones de sus dos órganos. Y bueno, es que eso se relaciona con la pregunta que efectivamente se relaciona con el cumplimiento como tal. Y es que algunos organismos, bueno, algunos tribunales nacionales han sostenido en sus propias jurisprudencias, otros lo contrario han sostenido, que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no son vinculantes. Y bueno, eso es un obstáculo. Y lo digo pues a manera de comentario para complementar. Esa es una de las excusas, que es algo que hay que examinar. No son vinculantes en función de que no se es Estado parte, y si es Estado parte, entonces tampoco son vinculantes. Sí es. Ahora bien, ¿qué opinión le merece que algunos países sudamericanos hablen de crear organismos similares a la OEA, pero apartándose de ella, ¿no? Ya sea el caso quizá de Venezuela, de Bolivia, que se ha manejado en los medios un posible sistema internacional o organismos internacionales que sean diferentes de la OEA? A ver, es un hecho de la globalización, es decir, después de ya transcurridos algunos años de la posguerra fría, la proliferación de organismos internacionales en el ámbito político, en el ámbito económico, en México y en Latinoamérica, en el hemisferio y en otros continentes también. No es exclusividad nuestra. En el caso nuestro, pues en efecto surgió Mercosur, UNASUR, CELAC, CARICOM, etcétera, etcétera, etcétera. Es un hecho de la realidad multilateral que hoy en día vivimos. Lo que no puedo estar de acuerdo es con la idea de que la OEA pudiera ser sustituida por alguno de estos o algún otro nuevo que se creara para tal efecto. La OEA como tal, como fue concebida en Bogotá, en la Carta de Bogotá, como fue ideada incluso desde antes, digamos, en sus gérmenes, en sus prolegómenos, desde los congresos a los que convocó Bolívar en principios del siglo XIX o posteriormente hacia fines del siglo XIX las conferencias interamericanas convocadas en Washington, tenían una idea de una unión de estados libres y soberanos para la protección de sus intereses nacionales vis a vis otros poderes, vis a vis otros factores de presión o de riesgo ajenos a sus fronteras. Y también para propiciar paz, seguridad y estabilidad al interior del continente. Ese espíritu que viene desde entonces y que se recoge en Bogotá, se plasma en una organización única, en una organización que tiene un sello muy propio, en una organización que no tiene ninguna otra organización. No existe en el continente, a pesar de esta multiplicación de organismos internacionales, otro que reúna estas características. Primero, que reúna a la totalidad de los países del continente, salvo el caso de Cuba. Y aquí me detengo brevemente para decir dos cosas. En primer lugar, Cuba no está fuera del sistema interamericano. No estará en la OEA, que es uno de los elementos del sistema, pero no está fuera del sistema. Tienen asiento en la OPS y en los otros órganos del sistema interamericano.
Ahorita se está, por ejemplo, fuerte el debate sobre la asistencia de Cuba a la cumbre que va a tener lugar el año que entra en Panamá. Pero fuera de ese caso no hay otro organismo que conjunte en su seno a países tan variados, disímbolos cultural, política, económica, socialmente, como en un extremo Estados Unidos, el país más poderoso hoy en día, y una isla pequeña como Dominica con 75,000 habitantes. Y entre esos dos extremos, toda una gama de países con sus propias características, sus propias historias, que se sientan en una mesa a dialogar en plan de total y absoluta igualdad. A diferencia de la ONU, en la OEA no existe un Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes y 10 rotativos. Las decisiones se toman o por mayoría o por consenso, pero en un plano de igualdad. En la OEA, la presidencia del Consejo se rota alfabéticamente cada 3 meses, de tal manera que todos los países, todos tienen la oportunidad de presidir el órgano permanente que es el Consejo, que se reúne cada 15 días en Washington. Ahorita, por ejemplo, lo está presidiendo la señora embajadora de Santa Lucía y antes la señora embajadora de San Kitts y Nevis. ¿Sí? Entonces, eso solamente se ve en la OEA. Otro dato muy importante. La OEA desarrolló todo un corpus juris de derecho internacional a partir de la Carta de Bogotá, que ha servido mucho para la preservación de la paz y la seguridad entre los países, de tal manera que si comparamos nada más en el siglo pasado a el continente americano con el continente europeo o con el continente asiático, vemos que en lo fundamental en general ha sido el nuestro un continente en donde no se han presentado los enfrentamientos y las conflagraciones que sacudieron a los otros continentes. No ha sido ciertamente un continente de paz, pero no por conflictos entre los estados, salvo algunos cuantos que en gran medida se han podido dirimir por la solución pacífica de las controversias. Recientemente hubo, por ejemplo, una decisión de arbitraje entre 2 países sudamericanos. En cambio, allá, los mapas de esos continentes sí se transformaron. Esto quiere decir que nuestro derecho internacional interamericano ha funcionado, y ha funcionado bien. Lo que también es cierto es que por lo que se refiere al orden interno, sí ha sido un continente de convulsiones, de violaciones masivas de derechos humanos, de masacres, de revueltas, de revoluciones, de golpes de Estado, o sea, de grande y profunda inestabilidad política, económica y social. Consecuentemente, aquí estamos ante una situación paradójica, por decirlo menos. Un orden internacional que ha generado cierto grado de estabilidad en la región y en las relaciones entre los estados, y órdenes nacionales que no han podido prever del todo a sus sociedades de estabilidad, de seguridad y resolver problemas tan ingentes como, por ejemplo, el de la pobreza extrema. De esa contradicción entre un orden internacional que sí ha dado resultados y un orden nacional que apenas empieza a darlos, se genera una nueva demanda hacia la OEA, sobre todo en materia de derechos humanos y en materia de fortalecimiento democrático, que es éntrale a asegurar promoción y protección de los derechos humanos y éntrale a fortalecer las instituciones democráticas, por ejemplo, a través de las misiones de observación electoral, mejor conocidas como MOES, que gozan de un gran prestigio en todo el continente, las misiones que organiza la OEA. Que esto replantea el principio de no intervención, claro que sí. No lo niega, no lo borra, no lo soslaya, claro que no, pero sí lo replantea a la luz de las nuevas realidades. Hoy en día, y lo estamos viendo aquí en esta sesión de la Comisión Interamericana, las poblaciones quieren que el organismo entre, quieren que proteja sus derechos humanos cuando no se sienten suficientemente protegidos y atendidos por las comisiones nacionales de derechos humanos u órganos equivalentes.
y quieren que entren para asegurar elecciones objetivas, transparentes, libres, en donde se respeten los derechos políticos de todos los ciudadanos y salga electo el candidato que la gran mayoría de sus sociedades quiera que salga electo. Entonces, esto ha llevado a la OEA a entrar más en los Estados miembros, lo cual a su vez también ha generado toda una polémica de hasta dónde puede entrar y hasta dónde no puede entrar y hasta dónde debe llegar. Y es parte del debate interesante que hoy en día estamos viviendo y que también de alguna manera ha captado el proceso de la reforma de la OEA, mejor conocido como de visión estratégica, que es en el que ahorita en estos momentos estamos inmersos. Bueno, mi última pregunta sería, señor embajador, ¿cuál diría usted que son los puntos principales, a manera de retos, que tiene la OEA como organismo internacional y México ante la OEA? En primer lugar, creo que tenemos que asegurar los Estados miembros, y ese es parte de este proceso de reforma, la salud y viabilidad financiera del organismo. Hay que revisar el sistema de cuotas para que no siga sucediendo lo que está pasando, que hoy en día 4 países financian el 98% de su presupuesto regular y uno de ellos el 59%, Estados Unidos. Se tiene que haber un mejor reparto del sistema de cuotas para que no dependa de unos cuantos, sino de todos. El financiamiento. En segundo lugar, además de asegurar su solvencia económica, financiera, también tenemos que asegurar una mayor presencia en las sociedades civiles, que la están reclamando vía defensa de derechos humanos, vía fortalecimiento de las instituciones democráticas. Para ello es que estamos haciendo esta reforma, que ya ha tenido logros importantes. En la asamblea pasada de Asunción, Paraguay, de principios de junio, se adoptó una resolución por unanimidad y por aclamación que sienta las bases de la reforma de la OEA en 4 pilares, que son fortalecimiento de la democracia, promoción y protección de los derechos humanos, políticas de seguridad multidimensional frente a las nuevas amenazas como son el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, pero también los desastres naturales y también la pobreza extrema. Y el 4º pilar de desarrollo integral incluyente. Todo esto en un corte transversal con la defensa de los derechos de la mujer según la Convención Belém do Pará. Incluso se está proponiendo en este ejercicio que le ha tocado a México conducir por decisión de los Estados miembros, que se asigne un porcentaje del presupuesto a cada programa que tenga la OEA para que se destine a asegurar políticas y medidas de equidad e igualdad de género. La Comisión Interamericana de Mujeres, que por cierto es secretaria general, una destacada mexicana, Carmen Moreno, tiene una fuerte presencia dentro de la OEA y queremos fortalecerse en este ejercicio. Entonces, queremos una OEA solvente, pero una OEA también más sensible a los problemas del hemisferio, a los problemas tanto coyunturales, no nada más de inseguridad, sino también de desastres naturales que, por ejemplo, le pegan y muy duro a todo lo que es la franja del Caribe, México incluido, y también el grave problema de la desigualdad y de la pobreza. Esos creo que serían los retos inmediatos. Si logramos reestructurar la OEA en torno a estos 4 pilares, fortalecerlos, tendremos que además sea un organismo que tienda puentes con los otros organismos que han surgido, que no lo vean como competencia, sino más bien como la suma de esfuerzos, crear sinergias. Habremos hecho una gran aportación, creo yo, al orden internacional
concretamente en el continente interamericano y en este hemisferio. El año que entra se renueva la Secretaría General. Habrá un nuevo o una nueva Secretaria General o Secretario General en la OEA. Esperamos que al momento en que venga esta sustitución, este cambio del actual Secretario General, José Miguel Insulza, para mayo del año que entra, el nuevo o la nueva Secretario General ya encuentren una OEA renovada, modificada, actualizada, modernizada. Ese es exactamente. ¿Cuál es el papel de México? Impulsar esto. Lo está haciendo desde una posición de liderazgo. En septiembre del año pasado, mis colegas embajadores permanentes ante el Consejo me distinguieron, y más bien distinguieron a México, al designarme por unanimidad presidente del Grupo de Trabajo de la Visión Estratégica. De tal manera que estamos conduciendo los trabajos de visión estratégica con los logros ya obtenidos en Asunción, Paraguay. Luego viene una asamblea en Washington el 12 de septiembre para aprobar los medios para hacer esos objetivos viables, y luego otra asamblea en Washington el 29 de octubre para aprobar el presupuesto, con lo cual ya tendríamos el qué, el cómo y el con qué, una OEA renovada. Bien, pues doctor, muchas gracias por esta ocasión que estuvimos platicando con usted. Realmente la 152 sesión extraordinaria pues ha sido muy interesante y esperamos saber más noticias de usted, más noticias de México ante la OEA y México en la OEA, y pues esperamos seguir recibiendo buenas noticias. Con mucho gusto, y estoy a las órdenes. Los espero allá también en Washington cuando quieran ir para que platiquemos allá, o cuando me toque venir, como en esta ocasión, de la Comisión a México. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buena tarde, amigas y amigos de Grado Cero. Nos encontramos el día de hoy en un evento sumamente especial, que es el 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Y nos encontramos con un invitado de lujo, con el doctor Emilio Rabasa Gamboa, quien es representante permanente de México ante la OEA. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias, y gracias por este espacio. Perfecto. Bueno, empezando en el contexto en que nos ubicamos en estos precisos momentos, ¿qué opinión le merece a usted el que la Comisión Interamericana haya retomado estas sesiones itinerantes, como lo hace la Corte Interamericana, para poder difundir el sistema interamericano de protección de derechos humanos ante la población general de los Estados de las Américas? Me parece un hecho trascendente por muchos motivos, pero fundamentalmente por dos. En primer lugar, espero que esto ya termine un debate que resultaba prácticamente eterno e incansable sobre si la comisión debía salirse de su sede, que es Washington, o no. Que es además la sede donde debe de estar la Secretaría Ejecutiva conforme a la Carta. El apoyo que, a partir de la reforma, sobre todo que mencionaste, de la Constitución, del artículo primero, que equiparó a los tratados internacionales con las normas constitucionales, y sostuvo el principio pro persona, ha transformado la posición del Estado mexicano sobre los derechos humanos, y una manera muy palpable de demostrar que México es hoy en día el líder en el apoyo al sistema interamericano de derechos humanos es esta visita de esta comisión en la Ciudad de México.
Doctor, sabemos que México es un país muy interesado en la cuestión Difusión y de promoción de los derechos humanos, también dicta medidas cautelares, también firma convenios como el que firmó con nuestra máxima casa de estudios de la UNAM para apoyar una cultura de derechos humanos, y todo eso también lo hace cuando visita a un país. Por ejemplo, el primer día de las sesiones de esta comisión en esta ocasión se reunió con más de 300 representantes de organizaciones no gubernamentales que vinieron a hacerle sus planteamientos. Entonces yo creo que sí es fundamental esta visita en México, es fundamental que además se haya escogido a México, y no es casual el que lo hayan hecho, porque es una señal muy clara de la OEA, y sacarla implicaba una reforma a la OEA, además de que un muy probable debilitamiento de la comisión. Entonces, hacerla itinerante es una forma de responder a ese debate y llevarla a otros países, además de las sesiones que tenga allá. Y el segundo motivo por el cual juzgo que es muy importante es porque de esta manera se acerca más a la gente, se acerca más a la sociedad civil, se acerca más a los países. Hay que recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se limita nada más a la atención, como las sesiones que estamos presenciando aquí, de las peticiones de los casos individuales. También tiene una labor educativa, tiene una labor cultural, tiene una labor de